Maartul de viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros cuáles fueron todas las formas que tomó Sauron, el señor oscuro que heredó el trono de terror de Morgoth. Este repaso por todas sus formas se hará de forma cronológica, por lo que tendrá también entidad de un vídeo resumiendo toda su historia. Antes de iniciar este viaje, quiero recordaros que podéis apoyar el canal haciéndoos miembros de la comunidad, accediendo a las ventajas que se desbloquean en cada nivel, ya sea eligiendo los vídeos que aparecerán en el canal, recibiendo un relato exclusivo y personalizado bajo las premisas que me marquéis, o incluso recibiendo nociones de escritura en directos exclusivos. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. Empezaré diciendo que muchas de las formas que este personaje llegó a tomar no están definidas en los textos de Tolkien, por lo que es de suponer que tomaría muchas más de las que aquí recopilaremos. También recordar que en mi canal tenéis 3 vídeos contando toda su historia al detalle. Como lugar de partida, nos tenemos que rememorar al mismo comienzo de todo, cuando Eru Ilúvatar, el dios hacedor de toda la cosmogonía de Tolkien, creó de su pensamiento a los dioses primigenios, los Ainur. Dentro de estos espíritus primordiales se encontraba el propio Sauron. Nuestro protagonista pertenecía a la jerarquía menor dentro de los Ainur, los denominados Maiar. No se especifica la forma de los Ainur cuando vivían más allá del mundo, por lo que es de suponer que su primera forma sería similar a la de sus compañeros, y pudiera ser que esta no fuera ni tan siquiera visible, sino sonora, pues lo único que podemos decir acerca de ellos con seguridad es que crearon la música de los Ainur, o la Ainulindale. Este canto fue el que generaría la primera visión del mundo, por lo que podemos suponer que como fue del canto que se creó por primera vez las imágenes del mundo, sería de propia música de lo que estarían hechos los Ainur, aunque no se especifique en ningún lugar, sino que es más una interpretación propia. Tras eso, Ilúvatar crearía el mundo que los Ainur habían imaginado en su música, y les dio a estos la posibilidad de bajar a él para poblarlo y terminar de darle forma, pero con la condición de que si descendían, pertenecerían al mundo y quedarían atados a él, motivo por el que los más poderosos de los Ainur, los Valar, serían llamados los poderes del mundo. Sauron, siendo un Maia, bajó al mundo junto a muchos otros. No se sabe qué forma tomaría durante aquel tiempo en el que la Tierra tomaba forma, pues al principio ni tan siquiera los Valar tomaron formas corpóreas. Al cabo de un tiempo, se dice que los Valar se vestían de vez en cuando con las formas del mundo, tomando formas corpóreas que eran afines a sus corazones, pese a que podían desprenderse de aquellos ropajes que se podían asimilar con sus cuerpos. Durante aquel tiempo, Sauron, o Mairon, estuvo bajo las órdenes del Vala Aule, quien estaba muy unido a la tierra y que se deleitaba con los trabajos manuales, así como de la forja. Por tanto, es de suponer que Sauron tomaría, al igual que su superior, formas que se asemejaran a la roca, la tierra o las piedras preciosas. Los Ainur habían visto parte de la historia del mundo cuando se dio la música, por lo que habían podido ver a los elfos y a los hombres, por lo que no es de extrañar que algunos de ellos tomaran la forma de estos, así como de bestias que poblaban la tierra primigenia. Para su siguiente forma, tenemos que dirigirnos a su corrupción, por medio de las palabras y promesas de Morgoth, quien vio en Sauron un poderoso aliado. El Maia se dejó corromper, pues el Vala corrupto le ofreció conocimientos y poderes para que éste pudiera crear orden en el mundo, ya que eso era lo que inicialmente deseaba Sauron. Sabemos que la mayoría de los Maiar que cayeron bajo el influjo oscuro de Morgoth terminarían convirtiéndose en Balrogs, seres hechos de llamas y oscuridad. Sin embargo, pese a que Sauron podría haber tomado la forma de uno de estos demonios, no se especifica que así fuera, ni tan siquiera que fuera contado entre los Balrogs.
Es por eso que, pese a que quizás tomó en alguna ocasión la forma de un Balrog, su forma durante los primeros años bajo las órdenes de Morgoth, incluso después de que éste fuera apresado y llevado por primera vez a Valinor, con el despertar de los elfos, no sería la de un demonio de fuego. No se conoce su forma, ni se especifica en ningún lugar, tan solo que era poderoso en el oficio de la forja y la herrería, heredado por su antiguo señor Aule, y que era un temible hechicero. Es por eso que se le suele imaginar con la forma de un humano o de un elfo, pero de mayor tamaño. Esta forma antropomórfica, seguramente cargada de armaduras y elementos hirientes varios, la mantendría durante gran parte de las guerras de Beleriand, al menos hasta que tomó la isla de Tol Sirion, pasándose a llamar Tollingaurhoth, la isla de los licántropos. Este nombre no fue dado al azar, pues Sauron, que entonces era definido como un hechicero poderoso que controlaba las sombras de sabiduría corrupta y fuerza colosal, era también el amo y creador de estas bestias por medio de corrupciones de lobos de Morgoth. Fue con la llegada de Berenth y Finrod que Sauron les encarceló, aún manteniendo a su forma, que Lúthien llegó al rescate de Berenth con el gran perro Huan. Sauron envió a todos sus licántropos y cada uno de ellos cayó bajo la fuerza del gigantesco Khan. Entonces, sabiendo de la profecía que decía que Huan solo sería vencido por el lobo más poderoso que hubiera pisado la tierra, tomó por primera vez una forma que podemos asegurar a ciencia cierta. Sauron tomó el aspecto de un lobo gigante y oscuro y salió al encuentro de Lúthien y Huan. Tras una lucha desenfrenada en la que Sauron estuvo a punto de vencer en varias ocasiones, Huan terminó por imponerse. El perro atrapó a Sauron por el cuello con sus titánicas mandíbulas y sin poder moverse, Sauron decidió tomar la forma de una serpiente, con la que poder escabullirse y en última instancia morder a sus rivales. Pero su transformación fue en vano y este tomó de nuevo su forma original. Sauron podía abandonar su forma física para poder huir, pues seguía siendo un Maia, pero como pudimos ver en las novelas, no era tarea sencilla volver a recuperarla. Sauron rindió la isla a Lúthien y fue liberado por la tenaza que formaban las fauces de Huan. Al ser liberado, Sauron tomó la forma de un vampiro, gigantesco y oscuro como una nube negra, y huyó mientras goteaba sangre de su cuello. Nada más se sabe de Sauron hasta la caída de Morgoth. Nuestro protagonista fue entonces ante Eonwe, el heraldo del señor de los Valar Mangue, quien había derrotado a Morgoth, y se arrepintió. En esta toma de contacto es de suponer que Sauron tomaría la forma que había tenido durante su estadía como Maiar, bajo la tutela de Aule, aunque no se especifica en ningún lugar. La vergüenza de sus actos llevaron a Sauron a refugiarse en la Tierra Media, y sería durante la Segunda Edad que tomaría muchas otras formas. La primera, tras un milenio de la creación de Númenor y el hundimiento de Beleriand, fue la de Anatar, el Señor de los Dones. Se dice que esta fue la forma más bella que nunca tomó Sauron, pues fue con la que quería engañar a los elfos para que cayeran en su trampa. Tras ser rechazado por Gil-galad y Elrond, terminaría encontrando su víctima en Celebrimbor, quien le abriría las puertas de Eregion. Al ser descubierto, cuando Sauron creó el anillo único que pretendía dominar a los otros 19 creados por Celebrimbor, comenzó la guerra entre los elfos y Sauron, y pese a que no se especifica, es de suponer que Sauron tomaría su forma de antaño cuando gobernaba la fortaleza de Angband bajo el mando absoluto de Morgoth. Tras su derrota debido a la llegada de los Númenóreanos, juró venganza al pueblo forjado por Elros, y sería más de un milenio después, con el reinado del último rey de Númenor, Ar-Pharazôn, que volveríamos a saber de él.
Sauron atacó a los asentamientos creados por númenóreanos en las costas de la Tierra Media y, como esperaba, su plan dio resultado, pues Ar-Pharazôn se hizo a la mar y se presentó ante él con un ejército inmenso. Sauron se arrodilló ante él y pareció hacerlo de mala gana. Sin embargo, por dentro se complació, pues aquel era su verdadero deseo. Fue llevado a Númenor como esclavo y en poco tiempo corrompió las mentes de gran parte de los habitantes, así como la del rey, llegándoles a hacer creer que Morgoth era el dios al que debían adorar. Toda aquella manipulación terminó con el ataque de los númenóreanos a las tierras imperecederas de Valinor, con la idea de tomar la inmortalidad por medio de la conquista, algo que no era posible de conseguir, como bien sabía Sauron. Durante todo el conflicto de Númenor no se nos especifica la forma que tomó Sauron. Hay quienes sostienen que tomó de nuevo la forma de Anatar, pues era la más bella y con la que mejor podía manipular a los seres de la Tierra Media. Sin embargo, en mi opinión, la forma de Anatar debía ser muy similar a la de los elfos, pues fue creada con el propósito de corromperlos a ellos, y teniendo en cuenta la animadversión de los númenóreanos ante la raza de los elfos, y que ésta se vio mucho más enardecida con la llegada de Sauron y su manipulación, podemos suponer que Sauron tomaría el aspecto de un humano. Un humano bello, sin duda. Un humano que pudiera turbar las mentes de los hombres, algo que se hizo más fácil gracias a que aún mantenía el anillo único bajo su poder. Con el ataque de los númenóreanos a Valinor, Eru Ilúvatar hundió la flota númenóreana, así como la isla de Númenor. Sin embargo, Sauron estaba en aquella isla cuando se dio el hundimiento, por lo que fue a parar al abismo junto con el reino insular que había jurado arruinar. Pero Sauron no era de carne mortal, sino que dentro de su cuerpo aún estaba el espíritu Maya, por lo que no murió. Y tomando la forma de una sombra oscura y temible, salió de entre las aguas y se trasladó a la Tierra Media. Gracias a que aún mantenía el anillo de poder, pudo tomar de nuevo una forma corpórea, pero la forma que logró tomar fue oscura y terrible, y nunca podría volver a tomar una forma bella. Así fue que tomó su siguiente aspecto, el de un señor oscuro y corrupto, y sería la forma que mantendría hasta su caída, con la última alianza entre los elfos y los humanos. Al caer, bajo los aceros de Elendil y de Gil-galad, Sauron, de nuevo, huyó de su forma corpórea para esconderse en el este. No obstante, en esta ocasión no poseía el anillo único, por lo que no podría volver a tomar forma corpórea hasta mucho tiempo después. Volvería al oeste en su forma de nigromante cuando su poder se había restablecido, aunque era una sombra de lo que fue. En esta ocasión, gracias a la astucia e intuición de Gandalf, el Señor Oscuro sería descubierto y expulsado del lugar. Pero Sauron, quien buscaba con ahínco volver a recuperar su poder perdido que descansaba en el anillo, volvió a aquellas tierras, a Dol Guldur. En esta segunda vuelta, el Concilio Blanco se enfrentaría a él y sería de nuevo expulsado, pero esta vez no huiría al este, sino Mordor, donde varios años después se revelaría como Sauron, el Señor Oscuro de la Tierra Media. Durante su estancia en Dol Guldur se dice que tuvo el aspecto de una sombra con forma humana, pero que no se sabía si realmente se trataba de un ser de estructura sólida o si simplemente su forma oscura había adquirido ese aspecto. Cuando Sauron se proclamó abiertamente como el Señor Oscuro, pobló la Tierra Negra de Mordor. Aquí, pese a que en la película de Peter Jackson nos dijeran que su forma era la de un ojo de llamas, esto no era más que una interpretación libre de su verdadero aspecto, una interpretación realmente maravillosa, he de reconocer. Realmente hay un pasaje en el que Gollum, quien fue capturado por los orcos de Mordor cuando éste estaba buscando el anillo que Bilbo le había robado, nos dice algo muy revelador respecto al Señor Oscuro.
Gollum diría que Sauron tenía 4 dedos en su mano negra, pero que con ellos le bastaban. Es por ello que hay consenso en que Sauron tenía el aspecto que tomó cuando volvió de Númenor, el de un señor oscuro y terrible. Mucho se ha debatido al respecto sobre que si realmente aquello que vio Gollum no fue más que una visión inducida por el propio Sauron, o que fueron visiones que tuvo cuando le estaban torturando para sonsacarle el nombre de Bilbo Bolsón. Sin embargo, el ojo que todos recordamos sobre la Torre de Barad-dûr es una interpretación de varias cosas. La primera, del ojo que portaban los orcos de Sauron en los estandartes y escudos, símbolo que les recordaba a los orcos que Sauron estaba al acecho. Y el segundo motivo venía por esa visión a la que hacía referencia en el símbolo del ojo, que se acentuaba gracias al control de la Palantir que poseía Sauron, por lo que el Señor Oscuro, al crearse de nuevo un cuerpo físico, probablemente ya en Dol Guldur, no pudo recuperar su dedo cortado por Isildur, o se lo dejó así como recordatorio de su objetivo de venganza. Por último, nos tenemos que dirigir a la última parada en cuanto a las formas que tomó nuestro oscuro protagonista, y es que cuando el anillo fue destruido por la caída de Gollum al Monte del Destino, la forma física de Sauron fue destruida en su totalidad, pues el poder que la sustentaba desapareció con la joya. Fue entonces que sobre el cielo de Mordor apareció una sombra, alargada y tenebrosa, terrible, llena de ira y de rencor, que se desplegó como una manta gigante de oscuridad, y una gran mano amenazadora descendió. Pero impotente, la sombra fue barrida por un poderoso viento del oeste que solo dejó silencio tras de sí. De este modo, el imperio de oscuridad de Sauron llegó a su fin. La Torre de Barad-dûr se derrumbó y todo lo que había sido creado, forjado o ideado con el poder del anillo fue destruido. Sauron, por su parte, no moriría del todo, pero su caída fue tan abismal que jamás volvería a ser una amenaza para el mundo, y vagaría por la tierra como una débil sombra mutilada, incapaz de hacer nada más que odiar a todos y a todo, y jamás podría volver a tener poder o recuperar forma alguna. El Señor Oscuro fue el personaje que más veces cambió de cuerpo en toda la obra de Tolkien, desde su forma inicial como un espíritu de música, pasando por su forma de maya, sus aspectos de animal, incluso convirtiéndose en seres bellos que intentaron dominar a las razas de los elfos y los hombres, para terminar convirtiéndose en un señor oscuro y terrible, hasta finalizar como una sombra, mutilada e impotente. Así terminamos nuestro repaso por todas las formas que tomó Sauron y que nos sirve de resumen de toda su vida. Recordad que en mi canal tenéis toda su historia contada al detalle. Podréis encontrar desde su nacimiento y su paso por la Primera Edad, su incidencia en la Segunda Edad con la creación de los anillos y la caída de Númenor, así como su historia en la Tercera Edad, pasando de Dol Guldur hasta Mordor y su caída tras la destrucción del Anillo de Poder. Y ahora, contadme, ¿cuál de sus formas es la que más os ha gustado? ¿Qué forma creéis que tomó siendo un maya? ¿Y siendo el Señor Oscuro de Mordor? Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Haceos miembros si queréis apoyar el canal. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.